vamos a continuar ahí con nuestro estudio. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ir al verso 9, por favor. Cuando lo encuentre, diga: ya lo encontramos. ¿Lo tenemos? Voy a estar leyendo desde el versículo 9 en adelante. Usted me sigue con su vista, ¿ok? Dice la palabra del Señor: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esto. Hasta ahí nada más. Continuamos con nuestra serie, los mensajes a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y bueno, este será nuestro mensaje número 6. ¿Ok? Ya llevamos 5 mensajes. El mensaje de hoy será el número 6. Y vamos a continuar con las cosas que has visto. ¿Ok? Las cosas que has visto, pero esta será la parte 2. El domingo empezamos con la primera parte, las cosas que has visto. Vamos a continuar con esa misma sección, las cosas que has visto, parte 2. Y vamos a ir al verso 12 para ir ahí poco a poco. Vamos en el verso 12, ¿amén? Dice, verso 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ya miramos del verso 1 hasta... hemos venido verso por verso, y el domingo antepasado nos quedamos en el verso 11. A hoy, pues por eso estoy continuando en el versículo 12. Y dice este verso que Juan está viendo a 7 candeleros de oro. Y quiero hablarles un poco acerca de estos candeleros. Amén. Pero antes de eso, quiero decirles que cuando nosotros estudiamos este libro de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que este libro de Apocalipsis, la mayor parte de este libro está basado en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Cuando estudiamos Apocalipsis nos damos cuenta que la mayor parte de este libro está basada en el Antiguo Testamento. Acuérdense que Apocalipsis es la cosecha de lo que fue sembrado en Génesis, y se viene desarrollando en todo el libro, en toda la Biblia. Por eso es de que Apocalipsis está basado en su mayoría en el Antiguo Testamento. Pero acuérdense que Apocalipsis nos lo presenta pues de otra manera, una manera ya crecida, ¿verdad? Una manera nueva, una manera diferente. Por ejemplo, en Génesis se encuentra allá
se encuentra el árbol de vida, ¿verdad? En Génesis también, en Apocalipsis también lo encontramos, el árbol de vida, lo mismo el río de vida. Pero también, de acuerdo a lo que estamos estudiando, si nosotros vamos a Ezequiel, no vayamos ahorita, lo busquen en su casa por causa del tiempo, porque hay algo que me he fijado. ¿Usted sabe dónde es donde corre más el tiempo? Así que cuando menos se acuerda ya pasó 1 hora, 2 horas. Cuando estamos con el Señor, cuando estamos estudiando la palabra, quisiera que el tiempo no corriera, y es cuando más corre. O sea, es decir, cuando estamos con el Señor no se siente el tiempo. Es decir, cuando estamos metidos en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, no se siente el tiempo. O sea, ya cuando menos se acuerda, ya usted tiene estudiando 1 hora, 2 horas. ¿Cuántos les gusta estudiar aquí? Usted que le gusta estudiar no me deja mentir. Cuando usted empieza a estudiar, de repente mira su reloj y ya tiene usted 1 hora ahí estudiando. Bueno, a los que les gusta. A los que a los que no les gusta, pues se les hace eterno. A los que no les gusta estudiar 1 hora que yo les predique aquí se les hace eterno, pero a los que les gusta estudiar se les hace rápido. Gracias a Dios por hermanos que cuando me he bajado ha dicho, no sentí el tiempo, hermano. Y usted predicó 1 hora y media. No sé si me lo dice para que vea que prediqué demasiado, o que realmente me lo está diciendo porque no sintió, ¿verdad? No vayan a hacerse como aquel hermano que estaba predicando yo y él estaba grabando. Él era el ingeniero el que estaba grabando las predicaciones, y no era aquí, era en otra iglesia, y dice que los CDs son de 80 minutos, los que tienen ellos. Y llené uno y comenzó otro. Y cuando acabé de predicar, luego me encontró y me dijo, mire, fueron 2 CDs que predicó. Le dije, ¿completitos? Dijo, bueno, uno a la mitad. Le dije, no, me hubiera hecho una seña para haberlo llenado. Y se asustó, dijo, no, hombre, hermano, pues aquí nomás son 60 minutos. Amén, hermanos. Gracias a Dios que aquí no tenemos CD de 80 minutos. Las predicaciones podemos hacerlas hasta de todo el día. No hay ningún problema. Así que aquí no tenemos límites. Aquí podemos grabar a 1 hora, 2 horas, 3, 4 horas. No hay problema. Amén. Entonces, fíjense. Por ejemplo, Ezequiel le decía no vaya allí por causa del tiempo, pero usted lo lee en su casa. En Ezequiel capítulo 48. Ahí vamos a encontrar la Nueva Jerusalén. ¿Dónde está Ezequiel? ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo? Está en el Antiguo. Ahí Ezequiel nos habla de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Lo mismo que es Apocalipsis. Pero cuando usted lea Ezequiel y lea Apocalipsis, va a encontrar la Nueva Jerusalén, pues una forma diferente. Porque Apocalipsis la presenta en una forma ya gloriosa. Amén. En una forma ya terminada, completada. Entonces, pero aún así está basado en el Antiguo Testamento. También si va a Éxodo capítulo 25, en el verso 31, ahí hace mención por primera vez del candelero de oro. Sin embargo, corremos a Apocalipsis, ahí estamos leyendo ahí que Juan vio a 7 candeleros de oro. No solamente Éxodo, sino que Primera de Reyes 7, 49 y Zacarías 4 también mencionan al candelero. O sea que estoy dándoles estos ejemplos para mostrarles que Apocalipsis está basado su mayoría en el Antiguo Testamento. Acuérdense que el Antiguo Testamento es la sombra, el Nuevo Testamento es la realidad. Amén. Entonces, Juan dice que vio en el verso 3, estamos, ¿verdad? 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué miró Juan? Estamos en el tema las cosas que has visto. Las cosas que has visto. ¿Qué vio Juan? Juan está viendo a 7 candeleros de oro. Ahora, los candeleros mencionados aquí en la Biblia siempre están relacionados con la edificación de Dios. Cuando nosotros escuchamos los candeleros,
debemos de entender que siempre esos son mencionados en la edificación. Los candeleros fueron usados para la edificación del templo, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento para eso se usaba el candelero. Por ejemplo, el candelero se usaba para que alumbrara ahí en ese lugar y las personas que estaban edificando pudieran seguir trabajando. Entonces, por eso es de que el candelero está relacionado con la edificación de Dios. Amén. Entonces, los 7 candeleros que Juan está mirando aquí representan a las 7 iglesias. Si usted va al verso 20, en la parte última, pero léalo conmigo todo para que vea ahí, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Acuérdense que el número 7 está hablando de, hermanos, del completamiento, de algo completo, el número 7. Entonces, cuando está mencionando 7 iglesias, es porque nos quiere mostrar la totalidad de la iglesia, de, hermanos, de las diferentes etapas que pasa la iglesia de Cristo. Entonces, cuando nos presentan 7 candeleros, es que nos está mostrando que son usados para el mover de Dios, para que se lleve a cabo el propósito de Dios, que es la edificación de su iglesia. Los 7 candeleros, dice aquí, hermanos, en el verso 20, que son ¿qué? Las 7 iglesias. Amén. Esas, o sea, los candeleros representan a las 7 iglesias. ¿Sí entiende eso? Los candeleros representan a las 7 iglesias, a las iglesias. Ahora, estas 7 iglesias vamos a mirar que son la expresión de Dios. Son, ya miramos atrás en unos estudios atrás, que las iglesias son el testimonio de Jesucristo. Estas 7 iglesias son la expresión, y cuando hablamos que son la expresión, estamos hablando que son el testimonio de Jesucristo. Amén. Dios las usa para expresarse a través de ellas. Ahora, el candelero no solo representa a las iglesias, el candelero representa al Dios triuno. El candelero representa al Dios triuno. ¿Cuántos de los que están aquí conocen realmente el candelero? Levanten su mano el que conoce lo que es un candelero. Porque bueno, estamos hablando de candeleros y candeleros, y a lo mejor usted no los conoce. Muy poquitos los conocen el candelero. Pues es usado muchas veces en las bodas, hermanos. Se usa ese... no, pero no es de creencia, no se usa eso. Bueno, se los traje aquí. Este es el candelero. A ver si lo alcanzan a ver. ¿Sí lo miran? Ese es un candelero. ¿Juan vio cuántos? 7. Este es uno. ¿Ok? Este es un candelero, perdón. Ahora, este candelero representa a la iglesia. Un candelero representa a la iglesia universal. ¿Ok? Pero los 7 candeleros representan a las iglesias. Amén. Porque miren, ahorita les voy a explicar, lo van a entender. No solo representa a las iglesias, sino que representa al Dios triuno. Por ejemplo, dice que el candelero está hecho de ¿qué? De oro puro. El candelero está hecho de oro puro. No lo pude sacar a colores porque no tenía color en mi computadora, solo tenía blanco y negro. Por eso salió así. Pero es de oro puro. El candelero los candeleros eran hechos de oro puro. Quiero que miren 3 cosas aquí en el candelero. 3 cosas. Miren el oro que está hecho en esencia. Su esencia es de oro. Su esencia, por ejemplo, este púlpito, su esencia ¿qué es? Madera.
¿verdad? Este otro de metal, su esencia es metal, ¿verdad? Entonces, el candelero, su esencia es de oro. Número 1, vean el oro puro. Número 2, vean la base, toda la base que es lo que es el candelero. Número 2. Y número 3, vean las lámparas encendidas. ¿Sí las ven? ¿Verdad? El oro puro, la base del candelero. Y 3 es las lámparas encendidas. Ok. De acuerdo a la palabra del Señor, el oro puro, ¿a quién representa? A Dios. A Dios, la naturaleza de Dios, el Padre. El oro puro representa, siempre va a representar al Padre, por su naturaleza divina. Cuando usted escuche en la Biblia mencionar el oro, es porque se refiere a la vida divina, a la vida de Dios, al Padre. Ahora, cuando hablamos de la base del candelero, ella se está refiriendo al Hijo, a Cristo como el Hijo. ¿Okay? Y número 3, cuando vemos las lámparas encendidas, ellas están representando al Espíritu Santo, porque ellas son la expresión del candelero, ¿verdad? Ellas son la expresión. Entonces, la expresión siempre es el Espíritu. ¿Estamos, hermanos? Ahora, a ver si les aprendió, porque aquí me interesa que nosotros vayamos aprendiendo para que entiendan cuando yo le hablo de los candeleros. ¿Ok? El oro puro, ¿a quién representa? El Padre. La base del candelero, ¿a quién representa? A Cristo como el Hijo. ¿Y las lámparas encendidas? Entonces, ¿pueden mirar ustedes al Dios triuno aquí? Amén. ¿Lo pueden mirar? Fíjense, por eso está tanto en la palabra del Señor, porque ese candelero nos enseña mucho. No solo representa a la iglesia o a las iglesias, sino que también le representa al Dios triuno. Al Dios triuno. Ahora, alguien puede decir, pues eso a lo mejor usted lo está inventando, pero pues no lo hemos leído. Bueno, pues le voy a dejar la tarea a usted, porque entonces tomaríamos demasiado tiempo aquí para leer todo lo que tiene que ver con este candelero. Amén. Pero a usted le voy a dar esta tarea. Vamos a mirarlo de una forma más clara en la palabra del Señor. Así vamos a verlo un poquito, ¿ok? Vamos a Éxodo 25, por favor. No pierda Apocalipsis. A Éxodo 25. ¿Lo tienen? Éxodo 25. Vamos al verso 31 que les dije. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Cómo dice el subtítulo ahí arriba? Porque va a hablar del candelero de oro. Siempre los candeleros eran de oro. Ahora el verso 31 dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie y su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, es decir, de oro puro. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos del candelero al otro lado. ¿Así sí lo está viendo? Así dijo que lo hicieran. De oro puro, 3 brazos para un lado y 3 brazos para otro lado, ¿verdad? Entonces son 6 más la base, ¿verdad? Es el que está al centro, es el 7. ¿Ok? Entonces, dice el verso, estamos en el 32, ¿verdad? Ahora vaya al verso 37 para irnos más rápido. Y le harás 7 lámparas, ¿verdad? Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. ¿Ok? Ahí está completo, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿puede mirar usted ahí al Dios triuno en estos versos que leímos? Ok. A ver si lo puede encontrar. ¿Dónde está el Padre? Ahí donde está mencionado, lo harás de oro puro, en el verso 31. ¿Y dónde miran ustedes al Hijo?
¿Por qué usted dice que ahí se ve el Hijo, en el candelero? Está bien, ahí está el candelero, pero de acuerdo a ese verso, ¿por qué usted dice que es el Hijo, el candelero? Fíjense cómo dice. Labrado a martillo. Hará, ahí está, porque está labrado a martillo. Está trabajado a martillo. O sea, martillazos labraron este candelero. O sea, ¿cómo lo hicieron? A puros golpes. ¿A quién fue el que golpearon? ¿Al Padre o al Espíritu Santo o al Hijo? Por eso es que decimos que la base del candelero es el Hijo. Es Cristo como el Hijo, porque Él es el único que fue azotado, el único que fue golpeado. Amén. Entonces, porque así tenía que ser el candelero a golpes. ¿Okay? Entonces, puede mirar usted al Padre como el oro puro, al Hijo que fue golpeado y que fue labrado el candelero. Pero también tenemos ya en el verso 37 a las lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. La expresión del candelero es el Espíritu Santo. Si miren ustedes, hermanos, al Dios triuno, miren que son inseparables y le debemos dar gracias a Dios, porque no todos los cristianos ven al Dios triuno. Es más, si muchos cristianos no creen en la Trinidad de Dios. Pero nosotros tenemos que ver que donde quiera que usted se meta a la Biblia, ahí está el Dios triuno. Está en toda la Biblia, hermanos. Amén. Y lo estamos viendo aquí una vez más en el candelero. Entonces, el candelero en sustancia, escuchen bien, el candelero en sustancia es uno, pero en expresión es ¿qué? 7. Es 7. Vean, en sustancia es un solo candelero, pero en expresión es 7. Ahora, si Dios se nos revela a nosotros como la Trinidad, es para que entendamos su dispensar, para poder, hermanos, llegar a la humanidad, y para que así, hermanos, se llegue a cumplir su propósito eterno, que es la edificación de su iglesia. Es de tener una iglesia donde Él pueda, ¿qué? Expresarse, donde Él pueda ser expresado. Es por eso que, hermanos, la gente no puede entender cuando hablamos del Dios triuno. Dios se nos revela de esta manera para que entendamos su dispensar para llegar a la humanidad y así lograr su propósito, que el hombre llegue a expresar a Dios. Usted y yo estamos aquí para que expresemos a Dios. No estamos para otra cosa, para expresar a Dios y representar a Dios. Amén. Cristo para eso nos rescató. Cristo para eso nos trajo aquí, porque Él quiere expresarse a través de nosotros. Cuando Dios en Génesis hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, ¿para qué lo hizo así? ¿Para qué lo creó de esa manera? Para que lo expresara y lo representara. Amén. 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 Pero ¿qué pasó? El hombre, hermanos, no participó del árbol de la vida. O sea, de que para que el hombre pudiera expresar a Dios, tenía que comer del árbol de la vida. Pero como comió del árbol de la muerte, ya no expresó a Dios, sino expresó una vida de pecado. Amén. Amén. Ahora, todos nosotros como seres humanos tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Todos la tenemos. Pero hay una cosa, que la tenemos externamente. Internamente no todos. Para tener la imagen internamente necesitamos comer. Necesitamos ser llenos para entonces tenerla externa e internamente. Y así podemos expresar y representar a Dios aquí en la tierra. Por eso es importante, nosotros ya tenemos a Cristo, pero tenemos que llenarnos para entonces nosotros llegar a tener la imagen de Dios y la semejanza tanto externa y internamente. Y así entonces Dios sí va a ser expresado. Amén, hermanos, y representado aquí en la tierra. Entonces, el candelero representa al Dios triuno. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, si el candelero representa al Dios triuno y la iglesia también representa
y los candeleros representan a la iglesia, ¿qué entiende usted en esto? Porque estamos hablando que la iglesia es la expresión del Dios triuno. Si el candelero representa al Dios triuno y los candeleros representan a la iglesia, entonces lo que quiero que ustedes capten, miren y entiendan es que nosotros como iglesia estamos aquí para expresar a Dios. Nosotros como los candeleros estamos aquí para expresar a Dios, para expresar al Dios triuno, hermanos. Para eso somos la iglesia. Amén. Amén. La iglesia en sustancia, ¿qué es? Es una. La iglesia en sustancia es una. Hay una sola iglesia, la cual le llamamos la iglesia universal. Pero en expresión es 7. ¿Por qué 7? Porque 7 es la totalidad. Amén, hermanos. Entonces, la iglesia, hermanos, en expresión son muchas iglesias. La única iglesia que hay, la iglesia universal, se expresa a través de todas las iglesias locales. Amén. Amén. ¿Cómo usted puede mirar la única iglesia que existe? ¿Cómo la puede mirar? A través de cada iglesia local. Todas las iglesias locales juntos que existen en esta tierra, juntas, esa es la iglesia de Cristo, es la iglesia universal. Entonces, ya hemos hablado mucho, para que usted llegue a la iglesia universal, necesita pertenecer a una iglesia local. Nadie puede llegar a la iglesia universal si no está en una iglesia local. Porque las iglesias locales, todas juntas, forman la única iglesia de Cristo, la iglesia universal. Por eso le digo, la iglesia en sustancia es una, pero en expresión es 7. Entonces entendamos que cada iglesia local, hermanos, su función, ¿cuál debe de ser? Expresar. Expresar. Diga conmigo, expresar. Expresar. Primero que lo tengo, pero bien, no sé si está distraídos o lo tengo así que no entiendo. Porque estamos en Apocalipsis, hay que estar en el Espíritu, ¿qué? Necesitamos estar en el Espíritu, y como dice Juan, me volteé. Hay que tornarnos, ¿verdad? Hay que voltearnos para mirar qué es la iglesia, para que también se nos revele la iglesia. Amén, hermanos. Entonces, cada iglesia local, su función debe de ser alumbrar. ¿Alumbrar qué, hermanos? Alumbrar la luz de Cristo. Es expresar a Cristo, es dar testimonio de Cristo. Amén. Nosotros, la iglesia, somos el testimonio de Jesucristo. Así es. Juan mismo lo declaró, que él era el testimonio de Jesucristo. Entonces la iglesia, cada iglesia local, su testimonio es alumbrar a Cristo, es dar testimonio de Cristo, es expresar a Cristo. Nosotros como iglesia aquí, hermanos, tenemos una responsabilidad, es de dar testimonio. Somos el testimonio de Cristo aquí, hermanos. Amén. Y nuestra función como candelero, que es una iglesia esta, es que alumbrar. ¿Pero qué va a alumbrar usted? La luz de Cristo. Es decir, alumbrar es la expresión. Amén, hermanos. Amén. Vea esas lámparas, están alumbrando. ¿Qué están expresando esas lámparas? La electricidad. Están expresando la electricidad. La electricidad no la puede mirar usted, pero sí se puede expresar. Ahí está, a través de las lámparas. Amén. Amén. Usted puede romper un cable y no puede mirar la corriente eléctrica, no la puede mirar, pero sí puede ver su expresión ahí. Acuérdese que Dios es espíritu. Dios es espíritu, pero acuérdese que Él se vino dando a conocer a través del Hijo, a través del Espíritu. Amén. Entonces, ahora Dios se da a conocer a través de ¿quién? A través de usted y de mí, a través de la iglesia. Amén. Cada iglesia local, vuelvo a repetirlo, su función es expresar la luz de Cristo, brillar la luz de Cristo, dar testimonio de Cristo, porque la iglesia es el testimonio de Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. Ahora, el Apocalipsis nos presenta el propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? ¿Cuál es el propósito eterno de Dios, iglesia? ¿Por qué no lo dicen todos? ¿Por qué están con dudas? Si lo hemos hablado desde que empezamos aquí, hermano.
El propósito de Dios siempre ha sido tener un pueblo que los precie y los represente aquí en la tierra. Es Apocalipsis nos está mostrando el propósito eterno de Dios, el pueblo de Dios expresando a Dios, hermanos. Amén. Eso nos presenta Apocalipsis. Vamos al verso 13 de capítulo 1 de Apocalipsis. Y me volví, verso 12, para ver lo que el que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Fíjense, hermanos, lo que continúa viendo Juan. Juan no solo ve a 7 iglesias, 7 candeleros, que son las 7 iglesias, sino que también ve a uno que está en medio de los 7 candeleros, a uno que está en medio, que es semejante ¿a quién? Al Hijo del Hombre. Al Hijo del Hombre. Fíjense, hermanos, qué precioso. Aquí vemos a Cristo como el sumo sacerdote en medio de su iglesia. Si los 7 candeleros representan a las 7 iglesias, entonces Juan, ¿dónde vio a Jesucristo? En medio de sus iglesias. Juan, hermanos, pudo mirar en un mundo muy oscuro, pudo mirar a 7 candeleros de oro, y me lo imagino así como en un círculo, los 7 candeleros, y ahí entre esa oscuridad, en medio de esa oscuridad, podía mirar a los 7 candeleros alumbrando, y podía mirar a Juan, que en medio de esos 7 candeleros estaba uno semejante al Hijo del Hombre. Esto me dice a mí, hermanos, que Juan estaba mirando a Cristo moviéndose en medio de sus iglesias. Amén. Quiere decir, hermanos, que si nosotros somos un candelero, Cristo está aquí, hermanos, moviéndose, hermanos. Amén. Amén, santos. Amén. Y eso, hermanos, me alegraba, porque Cristo nunca ha abandonado a su iglesia. Él lo prometió. Y ahí lo vemos, hermanos, que Él está en medio de sus iglesias, en medio de estos 7 candeleros. Ahora, fíjense bien. Por un lado, Cristo desde los cielos, porque Él también está en los cielos, ¿no? Cristo desde los cielos, hermanos, está intercediendo como sumo sacerdote, hermanos, está intercediendo por su iglesia, está intercediendo por todos nosotros. Pero por el otro lado, Cristo como su sumo sacerdote está aquí sirviendo, está aquí, hermanos, está aquí trabajando dentro de nosotros en su iglesia, y está en su iglesia cuidándola. Amén, hermanos. Amén. Qué bueno, ¿no? Dios, qué bendición que Dios está allá arriba, y desde arriba intercede por todos nosotros. Pero también aquí está abajo, está aquí en medio de sus iglesias, caminando con ellas, hermanos, nutriéndolas, hermanos, y protegiéndolas, cuidándolas con amor. Ahí puede mirar usted a Jesucristo en medio de sus iglesias. Ahora, vayamos a la Biblia para mirar esto, que Él está allá arriba intercediendo, pero que también aquí está abajo, hermanos, en medio de sus iglesias, trabajando, impartiéndonos vida, cuidando de sus iglesias. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Vamos al verso 24. Amén. Bueno. Hebreos 9:24, por favor. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, ¿qué, hermanos? Ante Dios. Ante Dios. ¿Ve cómo Él sube a los cielos como el sumo sacerdote? ¿Para qué? Para interceder por todos nosotros.
Ahora, si usted va hacia atrásito en el verso 7, el capítulo 7, verso 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan. Adiós. ¿Está conmigo? Amén. Adiós. Amén. Viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime Que los cielos. que los cielos. Amén. ¿Sí ven, hermanos? ¿Cómo es que por un lado tenemos a Cristo como un sumo sacerdote allá en los cielos para interceder por sus iglesias, amén, para interceder por nosotros? Pero por el otro lado lo tenemos en medio de su iglesia, caminando en medio de sus iglesias para nutrirlas, para, hermanos, para protegerlas. Por eso usted debe darle gracias. Si alcanza a saber esto, debe de darle gracias a Dios, porque está bien protegido. Por un lado, allá está intercediendo por nosotros, por otro lado, está con nosotros, camina con nosotros, nos cuida, hermanos. Y yo le decía, gracias, Señor, no me queda otra más que alabarlo, hermanos, adorarlo porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Con razón Él dijo que Él nunca nos iba a dejar, nunca nos iba a desamparar, hermanos. Amén. Ahora, vamos a Romanos capítulo 8 para ver que Él está aquí con nosotros, en medio de su iglesia, camina, cuidándonos. Romanos capítulo 8, verso 34. Dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, al que además está a la diestra de Dios, al que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por la cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni las aguas, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No solo está arriba, sino que también está aquí abajo. ¿Cuántos creen que aquí está abajo? Porque Él camina en medio de sus iglesias. Él camina en medio de sus iglesias. Amén, hermanos. Amén. Ahora, hay algo yo que quiero añadir aquí. Si nosotros, los que estamos aquí, deseamos participar del mover de Dios, si nosotros anhelamos participar del cuidado de Dios, de la protección de Dios, entonces tenemos que estar en la iglesia. Tenemos que estar en una iglesia local, en nuestra localidad. Ahí tenemos que estar. Porque si nosotros no estamos en la iglesia, si nosotros no estamos metidos, involucrados en las iglesias o en la iglesia local donde Dios te puso, entonces tú corres un peligro. Por eso les hago un llamado a todos los que se acostumbran a fallar a las reuniones. Cada vez que tú te alejas de la iglesia, tú, hermano, estás totalmente desprotegido. Amén. Te alejas de la iglesia, te alejas de Cristo. Amén. Cristo está en medio cuidando a su iglesia. Él no está en medio de individuos. Quiero que mire bien. Él está en medio de ¿dónde? De sus iglesias. Él está en medio de sus iglesias, no está en medio de individuos. Él está en medio de sus iglesias. Si usted está en la iglesia, usted participará del cuidado de Dios, de la protección de Dios. Está bajo cobertura. Pero si nosotros nos alejamos de la vida de la iglesia, si nosotros nos alejamos de la iglesia, nos quedamos sin protección, sin cobertura. Y usted es un blanco para Satanás. Amén. Por eso es peligroso estar siempre apartado de los hermanos. Es peligroso apartarnos de la vida de la iglesia. Vuelvo a repetir, un llamado para ti que te acostumbras a estar fallando en las reuniones. Tú corres peligro, hermano. Corre peligro eso. La misma Biblia nos dice,
que nosotros no debemos de acostumbrarnos a dejarnos, que no debemos de acostumbrar a dejarnos de congregar. Amén, hermanos. Porque hay cristianos que se acostumbran. La misma palabra dice, como algunos lo tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Porque es peligroso. Cuando alguien falla mucho en las reuniones es porque su deseo es volverse atrás. Es volverse al mundo. No crea que deja de reunirse porque tiene muchas ganas de servir a Dios. Deja de reunirse porque su deseo es el mundo, regresar hacia atrás. Cuando Pablo está diciendo que no nos dejemos de reunir como algunos tienen por costumbre, él estaba hablándole porque miraba que los hermanos querían regresar al judaísmo, de donde Dios ya los había sacado. Entonces, cuando un cristiano ahorita en nuestro tiempo se aparta de la iglesia y vaya mucho, es porque él está enfocado mucho en el mundo y su deseo es regresar de donde Dios lo rescató. Amén. Por eso Pablo mismo dijo que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos hacia adelante para preservación de nuestras almas. Para eso lo llamó Dios, para que esté aquí en la iglesia, no para que vivamos alejados de la iglesia. Si usted vive alejado de la iglesia, usted tiene que pedirle perdón a Dios y volverse a Dios. Entonces usted vuelve a la cobertura, porque ahí está Cristo cuidando a sus iglesias. No hay nada más seguro que estar en la vida de la iglesia. No hay nada más precioso que estar en la vida de la iglesia. Amén, santos. Entonces, ojo, tiene que tener mucho cuidado cuando nos apartamos de los hermanos. Amén. Juan no solo mira a 7 candeleros, que son las 7 iglesias, que son la expresión de ese Dios triuno, que es la expresión de Dios, sino que también mira a uno semejante al Hijo del Hombre, a uno semejante al Hijo del Hombre en medio de estos candeleros, es decir, en medio de sus iglesias. Esta mención quiero que la miren, que estén atentos, la mención del Hijo del Hombre. La Biblia habla mucho y hace la mención de el Hijo de Dios. ¿Han escuchado ustedes la mención Hijo de Dios? Amén. ¿En la Biblia? ¿Sí? Así como menciona unigénito y primogénito, también menciona Hijo de Dios, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. ¿Han escuchado todas estas menciones? Ahora, la Biblia no solo menciona al Hijo del Hombre, sino que también menciona al Hijo de Dios. Por ejemplo, vaya a San Juan, al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hay aquí 2 menciones al unigénito Hijo, ¿verdad? Menciona al unigénito, pero también menciona al Hijo de Dios como unigénito, como el único Hijo de Dios. ¿Me entienden? Ahí está la mención tanto como del unigénito como del único Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Si usted va a Hebreos capítulo 1, vaya hacia adelante, Hebreos capítulo 1, verso 5. ¿Lo tienen? Amén. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre, él me será mi hijo. Si se fijan, aquí está la mención del Hijo de Dios. Juan 3:16, cuando habla de que Dios dio a su Hijo, ¿verdad? Está hablando del Hijo de Dios. Pero también, si nos vamos a la palabra, hay menciones del Hijo del Hombre. Juan, ¿cómo lo mira? ¿Como el Hijo de Dios o como el Hijo del Hombre? Como el Hijo de Dios. Juan, ¿cómo lo mira? ¿Como el Hijo de Dios o como el Hijo del Hombre? Como el Hijo de Dios. Juan lo mira como a uno semejante a el Hijo del Hombre. ¿Ok? Juan, en Apocalipsis, no lo mira como semejante al Hijo de Dios.
Él lo mira semejante al Hijo del Hombre. Ahora, ¿por qué Juan dio esta mención y lo vio como Hijo del Hombre y no lo mira como Hijo de Dios? Porque Jesucristo es Hijo de Hombre, pero también es Hijo de Dios. ¿Por qué Juan lo pone aquí como el Hijo del Hombre? Esa es una pregunta para ustedes. Y no como Hijo de Dios. ¿Por qué lo mira como Hijo del Hombre y no como Hijo de Dios? ¿Por qué creen ustedes? Es una pregunta para ustedes. Porque lo podía ver como Hijo de Dios, pero no lo miró como Hijo de Dios, lo miró como uno semejante al Hijo del Hombre. Amén. ¿Por qué creen? ¿Por qué? Es hijo de Adán porque es hijo de hombre, ¿verdad? No es hijo de Adán, es hijo de María y José. Por eso es hijo de hombre. Es mencionado. La mención hijo de hombre es porque él es nacido de María y de José. Es hijo de hombre. Amén. Como hijo de Dios porque es hijo de Dios. Porque es Dios. Ahora, ahí les damos. ¿Por qué Juan lo mira como semejante al Hijo del Hombre? Porque Juan lo está mirando en medio de sus iglesias. Y lo está mirando relacionados con la humanidad. Por eso Dios es ordenado. Cuando la Biblia menciona al Hijo de Dios, es para mostrarnos al Dios eterno, para mostrarnos la eternidad de Dios. Él como Hijo de Dios vino a revelarnos a Dios el Padre, a mostrarnos a Dios al Padre. Pero aquí cuando habla de el Hijo del Hombre, es para mostrarnos que ese Dios se relaciona con el hombre, se relaciona con la humanidad. Por eso debemos de darle gracias a Dios, hermanos. Y si usted se le está revelando, me está entendiendo, usted puede adorar a Dios porque Él es el Hijo del Hombre. No solamente es Hijo de Dios, sino que es Hijo del Hombre. Porque como Hijo de Dios nos presenta, hermanos, la eternidad de Dios. Pero también como Hijo del Hombre se relaciona con nosotros. Vino para relacionarse con nosotros, para estar con nosotros, para caminar con nosotros, hermanos, para cuidarnos a nosotros. Por eso, hermanos, yo podría decirle gracias, Señor, porque tú eres el Hijo del Hombre. Como Hijo del Hombre viniste a mí, te relacionaste conmigo, caminas conmigo, me cuidas, Señor, como Hijo de Hombre. Y como Hijo de Dios me revelas al Padre, me revelas cómo es ese Dios eterno, hermano. Amén. Y usted debe de adorar al Señor por eso. Amén. Cristo como hombre, Él es porque se relaciona con el hombre. Y aquí está relacionándose con sus iglesias, que tiene que ver con la humanidad. Entonces, escuche bien esto. Cristo, hermanos, Cristo, por un lado, allá en los cielos, gobierna el universo, gobierna todo el universo. Pero Cristo, hermanos, aquí adentro de nosotros gobierna a la iglesia, gobierna a los cristianos. Por eso, gracias a Dios que Él está sentado en el trono, pero que también, hermanos, gobierna, está aquí en medio de sus iglesias gobernando a su iglesia. Por un lado, Él intercede allá en los cielos, pero no solo intercede por nosotros, sino que también gobierna el universo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero por el otro lado, aquí está cuidando a su iglesia y también está gobernando a su iglesia. Porque Él nos gobierna, ¿sí o no? Amén. Nos gobierna acá desde adentro. Él está gobernando nuestras vidas, hermanos. Amén, santos. Amén. Entonces podemos adorar a Dios porque Él es el Hijo del Hombre, porque se relaciona con nosotros. Amén. Cristo siempre ha tenido dos aspectos, el aspecto divino y el aspecto humano. No crea que porque ya Él resucitó, ya dejó el aspecto humano. No. Nunca ha dejado esos dos aspectos. Dios es divino, pero también Él es humano. Amén. ¿Por qué? Porque Él se relaciona con la humanidad. Y hasta aún en Apocalipsis, aún resucitado y ascendido, lo vemos relacionándose, mezclándose con la humanidad, porque Él nunca ha dejado su aspecto humano. Amén. Él siempre, aún, les voy a decir esto y los voy a dejar más confundidos, aún Cristo antes de ser crucificado, Él ya venía. A Él cuando estuvo aquí en la tierra, Él ya venía en esos dos aspectos,
tanto divino y humano. Amén, hermanos. Él era divino, él era humano. Y aún antes de ir a la cruz del Calvario, él muchas veces habló que también andaba en resurrección, ¿sí o no? Amén. Que él andaba ya en resurrección y todavía no había sido, hermanos, él todavía no había sido crucificado. Él ya andaba en esa vida gloriosa. Acuérdense que se presenta allá con Lázaro y él dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ahí cuando se presenta también en Caná de Galilea, en las bodas, él, hermanos, él estaba ya presentándose en un aspecto glorioso. Amén. Por eso después también lo podemos mirar que se relacionaba con sus apóstoles. ¿Estuvo con ellos, sí o no? Amén. Después de resucitar, no es que dejó la humanidad y ya no se mezcló con la humanidad. Estuvo por 40 días, caminó todavía con sus discípulos. Amén. Y podían tocarlo todavía, podían palparlo y él podía caminar. Entonces, gracias a Dios que él siempre ha tenido los dos aspectos, divino y humano. Amén. Y todo eso lo hizo para llevarnos nosotros a Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre vuelva a Dios. Amén. Por eso es de que le estoy diciendo que él siempre así ha tenido y no ha dejado los dos aspectos, divino y humano. Amén. Porque eso lo trae Dios para relacionarse con nosotros. Si no tuviera el aspecto humano, no se relaciona con nosotros, hermano. Así es. Acuérdense que él nació de María y de José para ese aspecto humano. Amén. Pero él es divino también, 100% divino, 100% humano. Lo mismo que usted y yo. Nosotros ahora somos 100% humanos y 100% divinos. No igual que Dios. Dios primero es divino y después humano. Nosotros somos primero humanos y luego nos hacen divinos. Amén. Porque así está el orden. Dios se hizo hombre para que el hombre vaya a Dios. O sea que usted va a llegar a ser igual que Dios. Amén. Soy el duro, pero va a llegar igual. Vamos a llegar a esta estatura. Vamos a llegar a esa plenitud, a la plenitud de Cristo. Vamos a llegar a esa estatura todos, hermanos. Amén. ¿Estamos comprendiendo algo, hermano? Amén. Entonces, a hoy, como nosotros ya no tenemos excusas, Dios se nos presenta en una forma humana para mostrarnos que sí se puede llegar a hacer la voluntad de Dios. Amén. Sí, nosotros podemos llegar a caminar en los propósitos de Dios, porque el Señor Jesucristo en su humanidad sí lo logró. Muchos dicen: no, pues cómo no, pues si Él era Dios. Sí era Dios, pero también era hombre. Entiendan eso. Él era Dios. Dicen: no, pues cómo no, pues si era Dios. No. Cuando Cristo vino y caminó y murió en la cruz del Calvario, Él murió ¿cómo? ¿Como Dios o como hombre? Como hombre. Él murió como hombre. A Él le dolía también cuando lo azotaban, cuando lo golpeaban. A Él le dolía, hermanos. ¿Tampoco creen que no le dolió? Claro que sí le dolía. Pero cuando Cristo se nos presenta como en la parte humana, es para mostrarnos que sí se puede. Él vino y caminó por 3 años, 33 años y medio, para mostrarnos a nosotros que sí se puede lograr. De la misma manera que a Él se le reveló en su humanidad, se le reveló Dios. Cristo tuvo la revelación de su llamado, de qué estaba haciendo aquí, del propósito de Dios, y Él mismo decidió caminar en obediencia. Dice la palabra que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él caminó y decidió serle fiel a Dios. Y Él, hermanos, pudo caminar y pudo vencer, salir triunfador, para mostrar que usted también lo puede lograr. Amén. O sea que no hay excusa, es que yo, que no. Usted puede. Usted puede. Amén. Porque usted tiene a Cristo. Cristo en usted lo puede lograr. Amén, hermanos. Amén. Entonces aquí ya no tenemos excusa de que si hemos fallado, estamos desalentados, no. Usted puede, hermanos, salir victorioso de cualquier prueba, de cualquier lucha, de cualquier circunstancia que esté pasando. Usted puede, porque Cristo lo pudo en su humanidad, y Cristo ahora está en usted, hermanos. Cristo está en nosotros, está en su iglesia, y su iglesia puede salir victoriosa también. Amén. Sí lo puede, hermanos. Amén. Por eso leímos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén. Lo podemos, pero en Cristo. Amén, santos. Ahora, ¿por qué
nosotros decimos aquí que Cristo es comparado como el sumo sacerdote? Ahí no lo menciona, ¿verdad? Solo menciona que Juan vio en Apocalipsis 1:13 que vio a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Y por qué nosotros decimos que aquí es presentado como Cristo como el sumo sacerdote? Regrese a Apocalipsis, capítulo 1, vamos en el verso 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Sí lo mira, hermano? Amén. ¿Por qué decimos que Él es aquí el sumo sacerdote? Amén. No solamente un sacerdote, el sumo sacerdote, por cómo Él está vestido. Estas vestiduras eran las vestiduras ¿de quién? Un sacerdote. De un sacerdote. Vamos a Éxodo. Vamos a Éxodo atrás. Éxodo 28, verso 33. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Éxodo 28, 33. Y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los dos engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Y bueno, si usted lee todo esto, está hablando de las vestiduras de los sacerdotes. En Isaías capítulo 6, vaya hasta Isaías. Isaías capítulo 6, verso 1. Amén. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Y qué dice? Sus faldas llenaban el templo. Y sus faldas llenaban el templo. ¿Sí ve cómo estaba vestido ahí? También Isaías tuvo esta visión y podía mirar al Señor vestido, dice, ¿cómo? Que sus faldas llegaban. ¿Puede imaginarse usted al Señor Jesús con esta vestimenta? ¿Usted ha mirado vestidos largos? Y se miran bonitos, ¿no? Por ejemplo, los vestidos más largos que yo he mirado son los que usan las novias. Hay unas que usan su vestido con una cola, le llaman, ¿verdad? Pero grande, y cuando entran se ve hermoso. Pues esa no le queda nada como lo ven aquí. Dice que sus vestiduras cubrían el templo. Imagínense, ¿puede usted imaginarse a Dios, hermano? ¿Cómo está vestido Él? Por eso decimos que cuando hablamos que Juan lo vio como el sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote estaba para la iglesia, para el servicio, estaba ministrando ahí, ¿no? Y servía al pueblo. Pues aquí miramos al sumo sacerdote, a Cristo como sumo sacerdote en medio de sus iglesias. Amén. Ahora, dice que aquí está, hermanos, ceñido. Regresa a Apocalipsis, dice que Él está ceñido, dice, Con el pecho. Con un cinto. ceñido por el pecho con un cinto de oro. Verso 13 lo leo para que lo entiendan. En medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaban hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Amén. Ahora, aquí me voy a quedar porque los miro así como que si los tengo confundidos con eso de los candeleros, ¿no? Sí, es un poco difícil de entenderlo, ¿verdad? Pero
Aquí miramos al Señor Jesús ceñido. Solo quiero terminar diciendo que Él no está ceñido así como normalmente se ceñían, sino que está ceñido en el pecho. Y eso quiere decir que Él nos cuida con mucha ternura. Pero esto lo vamos a ver más hacia adelante. Vamos a continuar con las cosas que has visto, porque no terminamos y ya los miro que están un poco cansados. Vamos a ponernos de pie, vamos a pararle. Y vamos a darle gracias a Dios porque podemos ir recibiendo esta revelación de